Muchas gracias y muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer lanzamiento que hacemos. Este es el tercer informe especial que hacemos en relación a la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad estamos lanzando este informe que se denomina El desafío social en tiempos del COVID-19. Y tenemos 5 mensajes principales. El primero, que es el que quisiera comentar con ustedes, es la debilidad histórica del estado de bienestar en la región. Es histórica, es estructural y esto ha limitado la reacción de los países. Segundo, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región. Y tercero, hay grandes estratos de la población que son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. La pandemia tiene efectos distintos según el grupo social al que pertenecen y su capacidad de respuesta. Y quinto, las medidas anunciadas hasta ahora para apoyar a la población pobre y vulnerable son transferencias monetarias, las transferencias alimentarias y el apoyo a los servicios básicos. Vamos a ver que la CEPAL propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas, el 34.7% de la población. Y la visión estratégica, a más largo plazo, por supuesto, es crear, generar, garantizar un ingreso básico universal, que sea una garantía, un ingreso básico para toda la gente, para que tenga la libertad de dedicarse a labores productivas, a acciones de trabajo, pero no con la presión de la sobrevivencia. Y por supuesto una protección universal de la salud, o sea, una protección social universal, que incluya la salud, las pensiones, el seguro de desempleo, fundamentalmente. Y tercero, tenemos que ir hacia un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social, que incluye lo fiscal, lo social y lo productivo. Ahora, vamos a ver por qué hablamos de la fragilidad y la vulnerabilidad del estado de bienestar en América Latina y el Caribe. Y que esa fragilidad, esa vulnerabilidad histórica del estado de bienestar es lo que está limitando las respuestas. Fíjense ustedes, en primer lugar, el acceso a los sistemas de salud es fragmentado. Fíjense que miren ustedes, en América Latina 14 países que estamos midiendo, ocupados de 15 años y más, no cotizan ni están afiliados a sistemas de salud. Y aquí vemos que el decil 1, estamos hablando de 65.8% de los trabajadores que no cotiza ni está afiliado a ningún sistema de salud. En promedio tenemos que es el 48% y el promedio ponderado 42.7%. Pero esto nos habla de una enorme fragilidad. En segundo lugar, los grupos vulnerables que están fuera de los sistemas de pensiones. Fíjense ustedes que aquí estamos nosotros diciendo que en 18 países, personas activas de 15 años o más que no cotizan ni están afiliados a sistemas de pensiones según estratos de ingreso per cápita. Y miren ustedes, aquí estamos viendo que el porcentaje de la población económicamente activa que no está afiliado ni cotiza, el 72.2% de las personas que son extremos pobres, pobres no extremos y bajos no pobres. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de personas que no está afiliado ni cotiza, de la población económicamente activa. 52.5% en los estratos más bajos, medio bajos, 39,9% en los medios intermedios y 30,2% en los medios altos. Ahí, imagínense ustedes de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación que tenemos en América Latina, que es un porcentaje de la población económicamente activa que está fuera de este sistema de pensión. Y luego tenemos en tercer lugar el problema que más de la mitad de la población económicamente activa es informal, de acuerdo a la categoría de la OIT, que no tiene protección laboral, no tiene salud, no tiene pensiones. Estamos hablando del 53% de trabajadores que están remunerados, pero que no están registrados, regulados o protegidos por ningún marco legal o normativo. Estos son ejemplos de por qué hablamos de un estado de bienestar históricamente frágil,
vulnerable y en ocasiones inexistente. Entonces vamos a ver que a raíz de la pandemia del COVID-19 va a haber, seguramente habrá, aumentos muy importantes de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Partamos por la pobreza. La pobreza en la región llegaría a 34.7% en 2020 si no se implementan las medidas anunciadas. Aquí estamos viendo cifras de pobreza, ¿verdad?, que son resultado de esta pandemia COVID-19, pero que todavía no medimos realmente el impacto de las medidas que se están aplicando. Pero aún así podemos ver que es muy delicada esta cifra, porque estamos hablando que la pobreza aumentaría de 30,3 a 34,7, estamos hablando de un aumento de 186 millones de personas a 214 millones de personas, y la pobreza extrema sube de 11 a 13,5, de 67 millones de personas a 83 millones de personas. Eso es muy grave. Y por supuesto, lo hemos hecho también esta proyección al 2020 por países, y vemos que obviamente aquí nosotros podemos ver que hay países que van a tener un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema mucho más que otros, ¿verdad? Sin duda vamos a destacar más adelante cuáles son esos países que tienen esta problemática. Por supuesto que muchos de ellos tienen un punto de partida muy alto de pobreza, ¿verdad? Como es el caso de Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, que históricamente tienen ya cifras de pobreza muy agudas y de pobreza extrema, y por lo tanto esta pandemia les pega todavía mucho más fuerte. Y aquí nuevamente vemos cuáles son las proyecciones de pobreza en 2020. Nuevamente quiero hacer la aclaración, sin considerar el impacto de las medidas anunciadas para mitigar el COVID-19. Entonces, países que en verdad sorprenden también, porque va a haber una agudización de la pobreza, hay varios, ¿no?, sin duda, pero lo más importante es que va a haber 28.7 millones de personas más que en 2019, y así es como más o menos se distribuyen. El caso es que habrá casi 215 millones de personas en situación de pobreza, y ahí podemos destacar casos muy relevantes como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, el caso de México, el caso de Nicaragua. Y en el caso de la pobreza extrema, también tenemos esta proyección que hemos hecho, nuevamente sin considerar el posible impacto que tengan las medidas del COVID-19, que aquí vamos a ver que es probable que la pobreza extrema baje un poco en relación a las proyecciones que hemos hecho nosotros, porque muchas de las medidas están dirigidas justamente a la pobreza extrema, pero aún así nosotros vemos que hay un aumento de 15.9 millones de personas más que en 2019, de tal manera que vamos a movernos de 83.4 millones de personas, o sea, 13.5 más va a haber de pobreza extrema. Y nuevamente destacan algunos países, ¿verdad? En este caso destaca, por supuesto, el caso nuevamente de Argentina, pero también Bolivia, pero también Colombia, en fin, y por supuesto México, que también tiene un impacto muy fuerte en pobreza extrema. Uno de los temas que también hemos analizado, ¿verdad?, y que hemos visto que si llegaran a caer las remesas de los migrantes en 2020, ya está sucediendo esto en algunos países, como es el caso de Honduras, de Colombia, algunos países donde ya se ha detectado una caída muy fuerte de remesas. Realmente esto va a impactar de manera muy importante en los hogares más pobres de los países de origen, porque si nosotros vemos cuánto es el aumento en pobreza sin remesas, esa es la barra roja, y veríamos cómo, digamos, en El Salvador, por poner un caso de un país muy dependiente de remesas, pues aumentaría 12,6, por ejemplo. En Guatemala, 17,7 aumentaría la pobreza sin remesas. Entonces, estamos mirando este indicador con mucho cuidado, aunque sabemos que en el caso de México, por ejemplo, las remesas en estos meses aumentaron, pero sabemos que puede haber un riesgo de que caigan finalmente. Y luego, cuando hablamos de desigualdad, que ese es el tema que a nosotros también nos ocupa y nos preocupa mucho, vemos que sí va a haber una variación importante en el índice de Gini. Y vamos a ver cómo, por lo menos hay países en donde el Gini, ¿verdad?, la variación del índice de Gini va a ser de 3% o más en países como Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay. Pero claro,
hay que tomar muy en cuenta que el punto de partida de Uruguay, ¿verdad? Este es el punto de partida y ese es el incremento, ¿verdad? El punto de partida de Uruguay es 0,41, por ejemplo, pero no es el caso de los otros países en donde el punto de partida de la desigualdad es muy alta, como es el caso de Bolivia o el de Colombia o el de Panamá, que es por encima del 0,5 el punto de partida. Y si esto se va a agudizar como producto de esta crisis, en el caso de Panamá va a variar entre 0,5 y 1,4%, en el caso de Colombia entre 1,5 y 2,9, por ejemplo. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿Qué es lo que ha caracterizado a nuestra región, por lo menos en los últimos años? Es que grandes grupos de población que salieron de la pobreza extrema ingresaron a estratos pobres no extremos y bajos no pobres. Es decir, hubo una movilización social de alguna manera en la década de los años 2000. Sin embargo, a partir de esta pandemia vamos a ver que hay un retroceso muy importante, en donde vamos a ver que los estratos extremadamente pobres, que eran 67 millones, de todas maneras, en 2019, se incrementa a 88 millones, ¿verdad? Entonces ahí vemos una subida muy importante. Lo mismo pasa con los pobres no extremos, que sube de 118 a 126 millones, en tanto que el estrato bajo no pobre tiene una pequeña reducción de 5 millones, lo mismo sucede con los medios bajos y con los medios intermedios. Lo que quiere decir es que hay una especie de movimiento de personas hacia la pobreza nuevamente. Y ahí tenemos que 23.8 millones de personas que pertenecían a estratos bajos, no pobres, entre 1 y 1,8 líneas de pobreza, caerán en la pobreza, es decir, un 15% de este 23,8 millones de personas caerán en la pobreza. Y entonces hay un fuerte deterioro de los estratos medios. Ese es un poco el resultado de lo que estamos viendo. Y de hecho, 16.7 millones de personas de los estratos medios bajos pasarían a pertenecer a los estratos más bajos. Así es de que ese es un poquito lo que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Que el costo, va a haber un retroceso nuevamente a pobreza y a pobreza extrema. Y vamos a ver que los efectos sanitarios y socioeconómicos también van a ser distintos, según los grupos de población y su capacidad de respuesta. Hay muchos grupos que no pueden trabajar a distancia, que viven en el hacinamiento, que les falta agua, que el saneamiento no está disponible y por lo tanto tienen mayores riesgos de infección y ese mayor riesgo de infección está sobre todo en las poblaciones más pobres y vulnerables. Y también hay mayor riesgo de muerte de estas poblaciones porque tienen enfermedades preexistentes, ya sea pulmonares, cardiovasculares, diabetes y muchas veces falta de atención médica. Y uno de los grupos que a nosotros nos preocupa en particular son los trabajadores informales, los que dijimos 53% de la población económicamente activa, y ahí está la mayor participación, la tienen las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes.
Son personas que a veces no pueden generar ingresos y que carecen de ahorros, o más bien en esta pandemia no pueden generar ingresos y carecen justamente de esos ahorros para no caer en la pobreza extrema. Y vamos a ver que si bien los primeros casos del COVID-19 se registraron en grupos y en áreas urbanas con mayores ingresos, más recursos y mejores condiciones de salud, pero ahora los nuevos casos se van yendo ya hacia áreas de menores ingresos, más vulnerables económicamente y con menores accesos a servicios de salud, saneamiento, etcétera. Entonces, para los pobres, las cuarentenas tienen peores consecuencias familiares, sociales y económicas y además son muy difíciles de cumplir. Así es que hay que pensar cómo vamos a coexistir con el COVID-19. Y por supuesto nosotros hemos analizado cómo va impactando a las diferentes poblaciones, a los grupos poblacionales, y ahí tenemos que las mujeres, los estratos de ingresos más bajos y medio bajos, los trabajadores informales, las mujeres que están en trabajos domésticos, las niñas, niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad. Nosotros acabamos de hacer un reporte sobre cómo están sufriendo las personas con discapacidad y está puesto en el observatorio para que ustedes lo puedan mirar. En realidad es un tema muy preocupante, el tema de las personas con discapacidad y las personas, por supuesto, en situación de calle. Ahora, ¿en qué ámbitos influye? Pues prácticamente todos, por supuesto, la salud física y mental, la nutrición, la educación, los ingresos, el acceso a servicios básicos y la violencia intrafamiliar, que es otro gran tema de enorme preocupación. Entonces, claro, las desigualdades que se acumulan, se potencian, interactúan, causan muchas discriminaciones que implican un ejercicio diferenciado de sus derechos. Y en un contexto de confinamiento, pues aumenta justamente el trabajo doméstico no remunerado, la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes y por supuesto un aumento en el trabajo infantil. ¿Qué medidas están tomando los gobiernos para poder confrontar esta tremenda crisis? ¿Qué medidas de protección social? Y aquí hemos analizado 5 tipos de medidas ante sobre todo la caída de los ingresos y, como decíamos, ingresos que van dirigidos o medidas que van dirigidas especialmente a los más vulnerables. Y ahí tenemos 5 categorías, ¿verdad? Las transferencias monetarias, que esto nos habla de nuevos programas, extensión de medidas existentes, anticipos, entrega, mayores montos, cobertura, transferencias en especie, sobre todo de alimentos, ¿verdad? Que ese es uno de los grandes temas que está aumentando en la región, que es justamente el acceso a los alimentos. Medicamentos, mascarillas, productos de aseo. Y luego, claro, hay toda una batería de medidas relacionadas con servicios básicos, que corresponde a suspensión o exoneración de pago de cuentas, ya sea de agua, de electricidad, gas, teléfono, y además la verdad es que presionando un poco para que las empresas no corten los servicios cuando las personas tienen problemas económicos. Y por ejemplo también la protección social para trabajadores formales, primero, que es la reducción de exposición, es decir, teletrabajo, protección de ingresos y puestos de trabajo, seguro de desempleo, licencias y que se prohíban los despidos. Esto es muy importante, o sea, se puede apoyar a las empresas, pero tiene que haber la condición de que no despidan a los trabajadores. Eso lo están haciendo países como Argentina, que ha presionado para que las empresas no puedan despedir a sus trabajadores al menos por un año. Y otros apoyos directos a personas como son y familias, alivios tributarios, facilidad de pagos para los créditos, hipotecas, control de precios. Hay una variedad de medidas y aquí podemos ver que 29 países, que son los que hemos incluido por lo pronto en el observatorio, han tomado 126 medidas para la población pobre y vulnerable. Estas medidas están consideradas desde el 13 de marzo al 24 de abril. Obviamente cada día hay una actualización y ojalá haya más, porque en realidad estamos hablando de medidas muy importantes, transferencias monetarias y de alimentos que acá alcanzan casi a 90.5 millones de hogares, que estamos hablando realmente del 58% de la población pobre y vulnerable. Y también estamos viendo en la línea verde, en la barra verde, la entrega de alimentos y en la azul la de los servicios básicos.
¿Qué medidas para garantizar ingresos, seguridad alimentaria y acceso a servicios básicos? Aquí hemos hecho una desagregación por países y vamos a ver que la mayoría de los países han ido por la vía de transferencias monetarias. Prácticamente todos, hay 4 excepciones, pero prácticamente todos los demás se han ido por el tipo de transferencias monetarias. Hay de todo, ahí hemos desagregado 4 modalidades. Una es anticipo de entrega de programas de transferencias existentes, el 2 es el aumento de cobertura poblacional de transferencias existentes, tercero, aumento del monto de las transferencias existentes, y cuarto, nuevas transferencias monetarias, que también es un número muy importante de países los que están aumentando el monto de transferencias monetarias. Y por supuesto, la entrega de alimentos y medicamentos ha sido una prioridad para muchos de los países de la región. Y aquí estamos considerando tanto América Latina como el Caribe. Y por supuesto, servicios básicos, ese es otro de los grandes temas desafiantes para nuestra región. Ahora, en términos de transferencias monetarias y de alimentos en la emergencia, nosotros vemos que hay una serie de medidas anunciadas, ¿verdad?, para enfrentar el COVID, y aquí un poco los hemos puesto en perspectiva para que veamos que la entrega de alimentos y medicamentos es la que predomina con un 33%, las nuevas transferencias monetarias el 27%, el aumento de transferencias monetarias el 13% y así sucesivamente. Pero lo que podemos ver es que el gasto adicional en transferencias monetarias y de alimentos corresponde prácticamente a 36.830 millones de dólares. Esto significa o equivale al 0,7% del PIB regional. Esta cifra no la olviden, 0,7% del PIB regional. Esto duplica lo que hoy día están invirtiendo los países en transferencias condicionadas. Antes de la pandemia había ya un gasto programado de transferencias condicionadas equivalente a 0,35% del PIB. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. $14 países han implementado transferencias monetarias para mitigar esta caída de los ingresos de los trabajadores informales. Nuevamente hemos llegado hasta el 11 de abril y señalamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, lo que le llaman el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, que son 10,000 pesos argentinos, $154 para trabajadores independientes o informales entre 18 a 65 años, y ahora se anunció su extensión por un mes más. Se había dado un mes y se anunció por un mes más.
Brasil es un bono de emergencia de $600, $117, para trabajadores independientes o informales cuyos ingresos sean inferiores a la mitad de un salario mínimo y cuyo ingreso familiar no supere 3 salarios mínimos. Es decir, son 2 ejemplos, pero muchos países ya están tomando medidas muy parecidas a estas que estamos señalando aquí. Y por supuesto, un caso que llama mucho la atención y es muy importante es el caso de Costa Rica, que Costa Rica realmente ha hecho un esfuerzo muy grande y es uno de los países que está manejando la crisis de una manera muy interesante. Y las medidas de protección social para reducir la exposición y asegurar ingresos o puestos de trabajo en el caso de aquellos trabajadores formales, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en teletrabajo, bueno, estamos analizando 25 países, ¿verdad?, que han adoptado medidas de protección social. 19 han tomado medidas de teletrabajo, 14 ausencias laborales pagadas, 12 seguros de desempleo, muy importante el seguro de desempleo, 11 reducción de jornadas laborales, 7 licencias pagadas por enfermedad, 7 con prohibición de despido laboral. Esto me parece muy importante porque al final de cuentas la medida más importante para contener esta pandemia o para superarla va a ser el empleo. Y por eso proteger el empleo es una de las opciones más importantes. Ahí 7 países han tomado estas medidas importantes, 6 países ausencia laboral optativa. Pero entonces vemos que el teletrabajo, la seguridad en el trabajo, la seguridad laboral es otro de los temas muy importantes, protocolos especiales para poder, como les decía, coexistir con el virus. Y proteger ingresos con ingresos ante ausencias, licencias por enfermedad, medidas relacionadas con el seguro del desempleo, prohibición de despidos. Yo creo que esto es uno de los temas para nosotros más importantes. En materia de jubilaciones, ¿verdad?, nosotros vemos que también los países se han preocupado de los adultos mayores. O sea, esta región es una región de adultos mayores y por eso es tan importante protegerlos. Y ahí se han anunciado y se han tomado medidas importantes de bonos extraordinarios para los que reciben las pensiones más bajas, en el caso de Argentina, anticipo de pagos de pensiones como Bahamas, Belice y Brasil, retiro de fondos de cuentas de capitalización individual. Esto ha sido muy interesante y yo diría inédito, y esto está sucediendo en Perú, y la suspensión, por ejemplo, del pago de contribuciones por los empleadores en Argentina y en Colombia. Entonces, los sistemas de pensiones van a estar afectados, claro que van a estar afectados porque la cotización, la afiliación va a bajar por el incremento del desempleo y la informalidad. Y habrá menores ingresos por cotizaciones y efectos en la densidad de cotizaciones en el momento de retiro. Así es que ahí hay que mirar, hay que proteger justamente estos sistemas de pensiones. ¿Qué otros apoyos se les están dando a las personas y a las familias? Bueno, hay varios, entre otros las facilidades de pago de crédito. Bueno, el 60%, 27 países están tomando esta medida, control de precios, 18%, 8 países, alivios tributarios, que también son muy importantes para muchas personas, porque facilidades para pagar el crédito, aplazamiento de las cuotas, readecuación y refinanciamiento de préstamos, exención de pagos y suspensión de intereses de mora. Eso es muy interesante y muy importante en estos momentos. Alivios tributarios, exoneración de multas en el pago de impuestos, suspensión de fechas de cobranza y facilidades para el pago de impuestos. Y control de precios, yo creo que ese es otro gran tema para evitar una inflación desmedida de precios de alimentos y medicamentos, que ya está pasando en algunos países, ¿verdad?, que ya están subiendo los precios. Bueno, y volviendo a nuestra propuesta central, ¿qué es lo que la CEPAL finalmente propone? Después de mirar este panorama que no es alentador y que va a requerir de mucho, yo diría, de mucho esfuerzo, nosotros lo que proponemos es pensar seriamente en el ingreso básico, en la protección social universal y en los estados de bienestar. Los gobiernos deben garantizar transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.
Esta es la salida, porque no hay actividad económica. Entonces necesitamos que 5 grupos de la población, ¿verdad?, que nosotros vemos que van a sufrir y que por lo tanto hemos hecho algunas alternativas y algunas proyecciones de cuánto se podría lograr si pudiéramos garantizarle a toda la población una garantía universal. Si lo hiciéramos para toda la población en situación de pobreza, si lo hiciéramos a todos los trabajadores informales de 18 a 64 años, si lo hiciéramos para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 y si se lo diéramos a las personas de mayores de 65 años. Son estos 5 escenarios, vamos a decir así, de cuánto se tendría que dar para que realmente hubiera estas garantías de transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas de este grupo. Y ahí estamos hablando de un monto mensual de transferencias per cápita de una línea de extrema pobreza, $67 del 2010, que equivalía o que es equivalente al costo de adquirir una canasta básica de alimentos. O bien una línea de pobreza, que son $143 de 2010, que permite además cubrir otras necesidades. Y aquí, bueno, nos está considerando, por supuesto, el costo de gestionar las transferencias, y entonces hemos hecho estos escenarios de una línea de pobreza extrema, una línea de pobreza en 5 grupos y la duración de 3, 6 meses o 12. Y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, sí, el costo de las transferencias monetarias obviamente va a variar de acuerdo a estos grupos que hemos presentado, que son 5, y ahí veríamos cuánto costarían las transferencias monetarias equivalentes a una línea de pobreza para enfrentar el impacto de la pandemia. La verdad es que pensamos que es una línea de pobreza la que debemos explorar, porque miren, una línea de pobreza son $143 del 2010, o sea, PPP, y $67, la verdad que es sumamente bajo. Entonces nos fuimos más a una línea de pobreza, que esa es nuestra propuesta. Si pudiéramos cubrir de manera universal al 100% de la población, en 3 meses eso costaría 4.9% del PIB. Ahora, si lo hiciéramos por 6 meses, costaría 9.8% del PIB. Ahora, si nos vamos yo diría al corazón de lo que está diciendo la CEPAL el día de hoy, es garanticemos por lo menos a las personas en situación de pobreza, ¿verdad? O sea, las que dijimos, 215 millones de personas, garanticemos a ese grupo que es 34.6% de la población. Y eso costaría 1.7% del PIB por 3 meses y 3.4% del PIB por 6 meses. A eso le estamos llamando nosotros ingreso básico de emergencia. Ese es para nosotros verdaderamente lo que recomendamos que los países hagan en este momento. Ya sea, ojalá y se pudiera por 6 meses, ¿verdad? Y obviamente si se puede por más tiempo, mucho mejor, pero sabemos que esta pandemia va a durar, va a ser larga y por lo tanto, por eso hicimos este cálculo de 3.4% del PIB. Obviamente, si nos vamos a los niños, niñas y adolescentes, bueno, también podría ser 1.4 por 3 meses, 2.8 por 6 meses, los informales 1 y 2, personas mayores de 65, 0.4 y 0.9% del PIB. Pero la verdad es que nosotros proponemos que sea el ingreso de emergencia en donde concentremos los esfuerzos. Entonces, este monto, ¿verdad?, que la CEPAL propone, pues miren ustedes, la CEPAL entonces dice, hagamos una transferencia por un monto igual a la línea de pobreza durante 6 meses. Y aquí viene el cuadro que nosotros estamos aquí señalando, digamos, nos dice que ya estábamos presupuestando, ya lo habíamos dicho, un 0.6% del PIB, eso es lo que normalmente gastan los gobiernos para cubrir para las transferencias que hoy día o que antes de la pandemia se hacían. 0.7 es lo que están invirtiendo los gobiernos ahora en estas medidas de emergencia. Entonces, lo que restaría para realmente completar el ingreso de emergencia es 2.1% del PIB. Entonces, esto nos ayudaría a abarcar a todas las personas en situación de pobreza, que eso es lo que nosotros creemos que debe hacerse.
Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? ¿Por qué creemos que sí hay espacio para hacer esto en la región? Porque muchos dirán, sí, ¿y quién lo va a pagar? Bueno, por lo pronto ya podríamos echarle la mano a la evasión y a la elusión fiscal, que a esta región le está costando 6,3% del PIB. Ese es un espacio inmediato, ese es un espacio que debemos ocupar cuanto antes, este y el de la renuncia tributaria. Aquí solo estamos presentando la evasión fiscal, que sube, que significa 6,3% del PIB regional. ¿Y esto qué significa? Fíjense, es la mitad del gasto social del gobierno central. El gobierno central gasta en gasto social 11,2% del PIB. Eso es lo que gastan, 11,4 por ahí. Entonces, esta es la mitad del gasto social. 3 veces el gasto requerido para cubrir por 6 meses. Dijimos, ¿no?, que costaba 2,1. Bueno, pues multiplíquenlo. 3 veces el gasto que requeriríamos para cubrir justamente ese ingreso básico de emergencia del que estamos hablando. Nosotros podríamos sacar de aquí, de la evasión fiscal. Y por supuesto que es más elevado que el gasto promedio que el gobierno central invierte en educación. El gobierno central está invirtiendo 4% en educación y 2,2% en salud. Entonces, lo que estamos proponiendo, sin duda, sé que es es muy profundo, es muy importante. Claro que a nosotros más nos gustaría irnos por un ingreso básico universal, pero sabemos que a eso nos tenemos que ir aproximando poco a poco. Entonces, ¿cómo articular medidas de protección social en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Para qué? A la final, para fortalecer el estado de bienestar, que finalmente eso es lo que falló en esta región. Y entonces, sin duda, medidas de protección social de corto plazo, claro, para atender la emergencia. 2, desafíos operacionales que los hay que enfrentarnos a la bancarización de la población, a completar los registros sociales, porque muchos trabajadores informales no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, necesitamos actualizarlo, interconectar. Medidas de mediano plazo para garantizar el ejercicio de los derechos de toda la gente, y eso es a lo que le llamamos estado de bienestar, la provisión de un sistema universal de protección social, incluido un sistema de cuidado. Eso es lo que, por ejemplo, en Europa ha hecho que el impacto sea menor en algunos lugares, porque tienen justamente estado de bienestar. Y la implementación gradual, obviamente, de mecanismos innovadores de financiamiento. Y todo esto, ¿verdad?, la búsqueda final es lograr justamente una protección social universal en línea con la Agenda 2030, con las recomendaciones que ha hecho la OIT de los pisos básicos, los pisos de protección social y la Agenda de Desarrollo Social Inclusivo que nosotros en la CEPAL promovemos. Entonces, el objetivo estratégico de largo plazo es el ingreso básico universal. Eso es liberador. Eso es lo que es importante en nuestra región. Incluir a estratos de la población muy vulnerables a caer en la pobreza, sin lugar a dudas, pero avanzar gradualmente hacia un ingreso básico universal en un periodo definido y, por cierto, de acuerdo a la situación de cada país. Se ha hecho un cálculo de la propuesta de ingreso básico universal en México y ahí se habla de que la transferencia de una línea de bienestar mínimo que equivale a la canasta alimentaria de zonas urbanas, estamos hablando de $73 mensuales, ¿verdad? Es un desembolso equivalente, obviamente, a 10,3% del PIB. Entonces, gradual, sí, pero yo creo que es muy importante lograrlo. Aquí se han evaluado la transferencia de una línea de bienestar mínimo, transferencia equivalente a la canasta alimentaria y no alimentaria, la transferencia de un salario mínimo, ¿verdad?, y la implementación gradual y en el largo plazo.
¿Por qué tenemos que construir un estado de bienestar? Bueno, sin duda, porque lo que no queremos es volver a tener otra década perdida. Nosotros, en realidad, en la década perdida anterior, en los 80s, perdimos muchísimo. Nos tardamos 25 años en recuperar, miren ustedes, nos tardamos 25 años en recuperar los niveles de pobreza, que tampoco eran tan buenos. Estamos hablando del 40% de la población pobre, pero llegamos a tener casi 50% de la población pobre en la década de los 80s. Así es de que esto realmente es muy importante. Y esta es la caída que nos preocupa, ¿verdad? Que podamos tener un retroceso. Bueno, en la década perdida nos tardamos 14 años en recuperar el PIB per cápita y 25 años de recuperar los niveles de pobreza que teníamos al inicio de la década. Y ahora lo que nos preocupa es que esta profunda caída y este retroceso en pobreza nos puede en cierta medida costar 13 años de un retroceso de 13 años. Así es de que eso me parece que es lo más importante a reflexionar, que lo que hagamos hoy nos va a permitir no caer nuevamente en otra década perdida. ¿Y qué es lo que hace falta para lograr esto que estamos hablando? Un pacto fiscal. Definitivamente necesitamos lograr un espacio fiscal estable, que no provenga de la reducción de los gastos de protección social, que no se cambien de un lado a otro, no, sino que se abra el espacio fiscal y que sea permanente, que sea estable, esa es la verdad. Y por lo tanto, ¿cómo se logra eso? Para incrementar los ingresos, la evasión tributaria, la progresividad de la estructura tributaria, ¿verdad? Fortaleciendo impuestos directos a la renta personal y por supuesto al 1% más rico, ¿verdad? Ya lo dijo Angela Merkel, ¿no? Que los ricos paguen en América Latina, lo dijo ella, ¿eh? Y reevaluar los incentivos tributarios. Fíjense ustedes, la renuncia tributaria de la región es 3,7% del PIB. Eso no podemos. Y esa renuncia tributaria, lo que los estados están renunciando en ingreso tributario, debería reorientarse a la inversión productiva y social. No hay que confundirse, nosotros proponemos un ingreso básico, pero para ser más productivos, no menos. Eso es muy importante, porque el ingreso básico lo que le da a las personas es libertad para no estar en una sobrevivencia realmente a veces precaria, muy precaria. Por lo tanto, les da la libertad de incursionar en otros ámbitos más productivos y más rentables. Y por eso, por ejemplo, también tenemos que lograr más impuestos en la economía digital. Esas son las empresas que hoy están ganando muchísimo. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en teletrabajo, ¿verdad? Pero tenemos que lograr que paguen los impuestos donde hacen las ganancias de productividad. Y por supuesto, impuestos medioambientales, que también hemos hablado en CEPAL, impuesto al tabaco, al azúcar, al alcohol, etc. Y por supuesto necesitamos medidas para mejorar y aumentar la calidad del gasto público, proteger la doble inclusión laboral y social a partir del gasto social. Ya lo hemos visto también, en la región 0,35% es para el gasto social de transferencias condicionadas, 0,4 más o menos es lo que se invierte en la inclusión laboral en algunos países. Entonces eso junto nos daría una enorme posibilidad de inclusión social y laboral al mismo tiempo. Y reorientar la inversión pública para impulsar la productividad, eso es lo que estamos diciendo. Mayor productividad, mayor sostenibilidad ambiental, esto es, busquemos nuevos sectores para crear empleos nuevos, innovadores. Sí, por eso creemos que este ingreso básico le puede ayudar a las personas a tomar este tipo de riesgos y cambiar definitivamente la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, porque necesitamos un futuro diferente, donde no predomina el mercado, tampoco predomina en su totalidad el Estado, sino que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio lo tiene que dar la sociedad para generar bienes públicos y sobre todo también una infraestructura más inclusiva, una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de desarrollo. Porque la verdad es que la pandemia sí nos hizo muy visibles los problemas estructurales del modelo económico y las carencias de un sistema de protección social y regímenes de bienestar muy incompletos, muy frágiles, muy vulnerables. Y por eso repensar el modelo de desarrollo, consolidar la dimensión económica, social y ambiental
no dejar a nadie atrás. Eso es lo que dice la Agenda 2030, pero hay que ponerlo en práctica con sistemas de protección social universales que incluyan a la salud, que se basen en un enfoque de derechos y que también sea sensible, obviamente, a las diferencias. Y estrategias de inclusión laboral en la reactivación. La reactivación es muy importante, nadie lo niega, pero tiene que hacerse con inclusión laboral. Y superar la fragmentación, la jerarquización y la mercantilización de los sistemas de salud. Estamos pagando un precio muy alto por haber invertido solo en los últimos 5 años 2,2% del PIB en salud. Hoy, y la Organización Mundial de la Salud recomienda 6%, nosotros invertimos 2,2% en toda la región. Y por lo tanto, por eso necesitamos un nuevo pacto social que se centre en el bienestar, en los derechos y que tengamos políticas universales, redistributivas y solidarias. Eso es, queridos amigos, el mensaje que hoy trae la CEPAL en este desafío social en tiempos del COVID-19. Muchas gracias.